Arnaldo Otegi, Guardián, bienvenido a En Jaque. Hoy tenemos una noticia que usted, además, que ha estado mucho tiempo preso, igual puede conocer mejor cómo está el debate precisamente en las cárceles. Ese documento, ¿en qué cambia ese documento respecto a lo que, por ejemplo, anunció Rufi Etxeberria antes? Yo creo que lo que hace es materializar un sentimiento, una reflexión y una propuesta concreta dentro del colectivo, ¿no? Aquí ha habido muchas voces que, independientemente de su procedencia ideológica y política, han exigido permanentemente al colectivo que dé pasos. El colectivo hizo una reflexión, creo que fue en el 2013, yo estaba todavía en la cárcel, apuntando a la necesidad no tanto de adaptarse a la legalidad penitenciaria, sino de hacer una contribución al movimiento independentista en general, porque esta no es una partida que el colectivo vaya a jugar con el Estado, sino con nuestro pueblo. Y entonces yo creo que este es un documento que apunta sobre todo una novedad importante, y es el que se trata a la gente que está dentro como colectivo, como militantes y como personas, cosa que en la izquierda debería ser santo y seña de nuestra actividad política, ¿no? Y lo que se abre es un debate en el que cada preso va a votar, es un debate transparente, es un debate que se va a hacer a la luz pública. Para mí es un debate valiente, un debate a la altura de las circunstancias históricas, y creo que es el debate que estaba pendiente en el colectivo, porque el colectivo también necesita adaptarse a lo que es la nueva realidad política y social en el país. Le preguntaba eso porque, claro, ya se anunció antes algunos otros pasos, sí. Se presentaron iniciativas de los presos que no se aceptaron por parte de los jueces y estábamos prácticamente donde estábamos antes. Y entonces ahora, digo, ¿y ahora qué va a cambiar? Que cada uno, aunque sea apoyado por el colectivo, puede buscarse la fórmula que mejor le interese. Yo creo que sí que es cierto que hemos tenido la impresión, nosotros la teníamos dentro también, ¿no? La impresión de que las cosas iban muy lentas, pero es que en la izquierda abertzale las cosas siempre van lentas y siempre trato de explicar el porqué, ¿no? En este caso además hay un porqué añadido, y es porque la dispersión dentro de las propias cárceles hace bastante dificultoso el que se puedan realizar los debates en términos más o menos racionales y en términos más o menos temporalmente racionales, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay dificultades enormes de poder hacer el propio debate, ¿no? Pero hay otra cosa y otro factor que desde mi punto de vista es importante resaltar, y es que la izquierda abertzale, cuando hace un debate en el que se van a suponer y va a suponer como consecuencia que haya virajes importantes en su posición, necesita llevar a todo el mundo en ese viraje. Y eso es lo que hace que los plazos sean un poco dilatados. Así todo. ¿Tiene sensación de haber pisado alguna vez demasiado el acelerador y que por eso quizás ha dejado algún rescoldo por atrás? Me refiero, por ejemplo, a Colectivo ATA o otro. No, yo no tengo la impresión de que he pisado el acelerador demasiado, ni que hemos acelerado demasiado. Es más, yo la impresión que tengo es la contraria, es que hemos pisado demasiado poco el acelerador en muchas ocasiones, ¿no? Lo que pasa es que nosotros siempre tratamos de mantener un equilibrio. Yo sé que en las izquierdas siempre ha habido una especie de debate sobre las vanguardias, que nosotros hemos tenido también, ¿no? Y yo soy de la opinión, y creo que esa es una opinión extendida ahora mismo, de que la vanguardia no puede consistir en que tú te sitúes 7 kilómetros por delante de la gente, ¿no? La vanguardia consiste sobre todo en predecir las cosas que pueden pasar y decirle a la gente lo que puede pasar y preparar a la gente con lo que puede pasar. Yo tengo la impresión de que este es un paso definitivo por parte del colectivo. Lo hay que ver lo que va a votar el colectivo, y nosotros ya adelantamos que vamos... Si son las bases, hoy se han publicado las bases. Que vamos a respetar escrupulosamente lo que decía la gente, pero la gente va a decidir un preso, un voto, de manera transparente. Y a mí me parece que el colectivo lo que está haciendo es situarse en la nueva fase política, y lo que va a hacer es hacerlo desde un colectivo militante, como una persona militante y como una persona a la que probablemente la propuesta que se le hace es que utilice todos los medios en términos jurídicos posibles para salir de prisión. Ahora hablamos algo de los propios límites que se marcan. Yo creo que los vascos tenemos que aspirar a vivir en una nación sin presos políticos, ni huidos, ni deportados, ¿no? Quiero invitarle a que escuche la primera reacción también del gobierno vasco. Josu Erkoreka hoy hablando de esta cuestión. El gobierno vasco hace ya mucho tiempo que viene sosteniendo en relación con los presos que el camino que deberían recorrer es el camino de las medidas legales e individualizadas ya previstas en el ordenamiento vigente, ¿no? Vamos a ver en qué se traduce, vamos a ver en principio si este anuncio realizado se traduce en decisiones concretas y en hechos comprobables, ¿no? Ya. Bueno, en principio parece bastante favorable a esa vía que se abre. Yo quiero decir que efectivamente, bueno, podemos coincidir en el tema de que en nuestros tiempos se hablaba de aquello de la utilización revolucionaria de la legalidad burguesa, que ahora queda como muy rancio, ¿no? Pero que en aquellos tiempos era algo que funcionaba en las izquierdas transformadoras, ¿no?
Pero yo lo que quiero es advertir una cosa. Nosotros estamos persuadidos de que este es un gran paso, de que el colectivo va a dar un paso valiente, si lo aprueba, de que el colectivo va a hacer esa apuesta porque considera que su mejor activo hay que introducirlo y hay que invertirlo en el proceso independentista, pero ahora también tendremos ocasión de comprobar aquello de que se dice tan alegremente de que utilizando las vías legales y democráticas todo es posible, incluido la salida de los presos. Eso lo vamos a querer ver. O sea, que si un preso, usted cree que hay dudas de que si un preso del actual colectivo hace exactamente lo mismo, por ejemplo, que ha hecho otro preso de la vía Nanclares... Sí, tengo mis dudas de que vaya a salir. Tengo mis dudas de que vaya a salir. Pero esto se parece bastante a lo de Nanclares, ¿eh? En el límite de la delación y el arrepentimiento, los presos de Nanclares sí, que tampoco se han arrepentido, que han hecho una autocrítica profunda. Yo he sido crítico con los presos de Nanclares, pero siempre he sido muy respetuoso. O sea, yo siempre he manifestado en mis declaraciones públicas que mis enemigos no estaban en ningún caso, ni mis adversarios en la cárcel de Nanclares, ni mis enemigos y mis adversarios están en un Estado que trata la política penitenciaria en términos de venganza, ¿no? Yo creo que hay una diferencia sustancial, y es que en el caso de los presos y presas de Nanclares, y no lo digo como crítica, yo ya no estoy en la vida para criticar determinadas posiciones de determinada gente, tomaron esa decisión en términos individuales, y aquí si se toma una decisión que va a ser diferente en los términos, también considero que va a ser diferente en los términos, va a ser una decisión que se toma de manera colectiva. Eso es para mí lo importante. Quiero que vea una foto que ha resultado, bueno, algo polémica. Esta fue tomada el viernes pasado, sí. Es en Sabinechea, aparece Joseba Recochea con la media vía del PNV, y Olano y López Ruiz, Antonio sí, López Ruiz, en el lado, en nombre de Calera Calera. Sí. Yo le hago la pregunta, mucha gente dice, claro, el hecho de que Calera Calera elija a López Ruiz suma para la causa que defiende Calera Calera, o puede haber gente que, estando de acuerdo con esa causa, dé incluso un paso para atrás porque está viendo a la persona que mató a Yoyes. Que, por cierto, yo evito llamarle el Cubati precisamente por eso, porque ya ha cumplido su pena y ya está... eso ya está ventilado. A mí la foto me parece enormemente positiva, porque en definitiva es una foto que se plantea en términos de constructivos, y por lo tanto esa es la interlocución que han elegido, y es la interlocución... hay gente que se escandaliza por las fotos que se hacen públicas. Si algunos comprobaran y se harían públicas otras fotos que se hacen en privado, más de uno se llevaría bastantes sustos. Y yo agradezco al PNV que no tuviera inconveniente en sacarse esa foto de manera pública. Independientemente de que puedo entender que hay sectores que piensan que por la trayectoria militante de Anchón, pues esa puede ser una foto que pueda restar. Pero yo siempre digo también una cosa, y yo también la quiero resaltar. Gente como Anchón está haciendo un trabajo ímprobo porque la estrategia por las vías políticas y democráticas se consolide en este país. En Irlanda del Norte, los expresos, sobre todo los expresos que mayor actividad armada habían desarrollado, fueron pueblo a pueblo y barrio a barrio a decir: la guerra ha concluido, ahora hay que hacer la apuesta por la paz. Y yo quiero poner de manifiesto, hay gente que va a juzgar a Cubati por su pasado, y yo le juzgo por su pasado, por su presente y por su futuro. Y quiero decir una cosa: esos presos están haciendo, por encima de todas las provocaciones que está habiendo por parte del Estado, un trabajo ímprobo porque se consolide la vía que nosotros planteamos como vía definitiva por las vías democráticas y pacíficas. Y creo que eso también hay que ponerlo en valor, porque es que si no nos anclan siempre en un debate sobre el pasado que para mí no tiene ¿Qué interlocución ve usted mismo, con las víctimas? Es decir, ¿se imagina estar hablando con ellas? ¿Cree que yo he hablado lo que ha sido con víctimas, lo que pasa es que no lo he hecho en público. Y... Lo digo porque si experiencias como Green Cree, hoy estaba leyendo, por ejemplo, alguna entrevista, ¿no? Y digo, eso se va a poder, no sé, socializar, extender más, tiene que ir por ahí el camino, tiene que ser otra vía. A mí la experiencia de Green Cree me parece una experiencia magnífica. Nunca entendí muy bien por qué concluyó, porque me parecía que era una experiencia que desde víctimas de todos los tipos de violencia que han existido en el país hicieron una aportación absolutamente constructiva a la situación. Es decir, no entendieron la labor de las víctimas como una labor obstaculizadora del proceso de paz. Yo nunca entendí muy bien por qué concluyó, porque además terminó y han terminado siendo prácticamente amigos. No sé si voy a decir amigas, pero sí tienen una buena relación entre ellos. Cada uno ha sido capaz de poner encima de la mesa el sufrimiento causado y el sufrimiento que cada uno ha sufrido. Me pareció una experiencia enormemente positiva. Yo he hablado con víctimas de ETA. Lo que pasa que yo soy de los que pienso, y lo he dicho en alguna ocasión, nosotros tenemos que hablar menos de las víctimas y más con las víctimas.
y yo estoy absolutamente convencido, porque esa es la experiencia personal que yo tengo, que en la clase política se ponen unos límites que las propias víctimas no ponen. Es decir, cuando tú hablas con las víctimas, no ponen esos niveles de exigencia. Probablemente ¿Quién porque han pedido cuando ha estado...? La gente lo que quiere es hablar de su experiencia personal, con las que yo he estado. Y son entrevistas duras, porque la gente ha perdido a su padre, a su compañero, a su compañera. ¿Y qué le dicen? Sobre todo tratan de explicar cómo vivieron ellos esas circunstancias y cómo nos percibieron entonces a nosotros. ¿Y usted cómo lo encaja? Pues la verdad es que es una experiencia muy dura, en la que además, por mucho que se hable de la reparación, hay cosas que no tienen reparación posible. Porque la muerte de una persona no tiene reparación posible. Uno puede hacer una declaración en un sentido o en otro. Pero lo que uno trata de hacerle ver es, porque hay una cosa que, por lo menos en las que he estado yo, que no he estado con todas ni he estado con cientos, es que las víctimas entienden que su padre, su madre, su hermano fue víctima en términos personales. No sé si me explico bien. Que se eligió a esa persona porque era de una determinada manera de ser. Y por lo tanto eso lo viven absolutamente mal porque, claro, evidentemente su experiencia es la contraria con respecto a esa persona. Y lo que quieren es contarte cómo era y tú tratas de explicarle que evidentemente en muchas ocasiones no estuvimos a la altura de las circunstancias y sobre todo agradecen una cosa, que es escuchar. Y yo después luego hacer una petición, que no la voy a decir en público, que es la petición de ¿qué crees que deberíamos hacer para que esto digamos, se solucione o se supere en términos constructivos? Y yo voy apuntando las cosas que me dicen. Y digo, las cosas que me dicen las víctimas y las que dice la clase política tienen poquito que ver. Cuestión del desarme, que estos días ha estado otra vez. Sí. Claro, al margen de que se hayan hecho los intentos que no han salido, Sí. Mirando hacia el futuro, ¿y cuál es la fórmula entonces? ¿Qué fórmula ve usted? Yo creo que la fórmula es seguir por la vía que se ha abierto en Luosu, ¿no? Y me parece que estamos en otra fase después de esa operación. Por un lado, porque al final ha quedado acreditada la tesis que nosotros defendimos y por la que fuimos a la cárcel, y es: el Estado no tiene ningún interés en que ETA se desarme. Es más, el Estado todavía sigue controlando probablemente arsenales que no levanta, digamos, en términos de operación policial, porque le interesa que otra vez que alguien vaya para poderlo detener. Está en eso. Bien, el Estado no tiene ningún interés. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido que la sociedad civil, la gente, el pueblo, por encima de los bloqueos de los Estados, ha decidido tomar parte. ¿Y qué ha hecho? Ha dicho, bueno, yo voy a participar directamente en eso. Y no es cualquiera el que participa en eso. Participa la sociedad civil de Ipar Euskal Herria, de la Lapurdi Basenafarra y Xuberoa. Hace poco un dirigente político me decía, ya, pero es que no son muy conocidos. Y ahí voy a hacer alguna crítica. En Iparralde sí son muy conocidos. Muy conocidos. Y decía, pero es que en Egualde no son muy conocidos. Y ahí voy a hacer una crítica a esta casa. Es que si en esta casa, por ejemplo, se haría una televisión más de carácter nacional, no es una crítica a los profesionales, digo a la dirección política de carácter nacional, probablemente en esta casa y en este país se conocería quién es Echeverri, el alcalde de Bayona, más que al alcalde de Murcia, que desgraciadamente, no digo que no haya que conocer al alcalde de Murcia, no tengo nada contra los murcianos, a los que mantengo el máximo respeto, pero evidentemente la sociedad civil se ha implicado y yo creo que ese es el camino que va a haber que seguir. Y lo que digo es... No, pero en la sociedad civil nos va a volver a pasar lo mismo. Es decir, aunque vayan otros 4, si efectivamente los servicios de seguridad españoles, franceses, tienen, nos va a volver a pasar lo mismo. Y eso va a ser una entrega pues a trancas y barrancas, de 15 en 15%. Pero ha ocurrido una cosa, han ocurrido varias cosas curiosas. Por una parte, una cosa que yo quiero señalar. ¿Por qué no salen las fotos de las armas ahora? Antes, cuando había una operación policial, había una especie de parafernalia. Walt Disney Production nos sacaba las fotos tal, engrasadas. Ahora, ¿por qué no se sacan? Por una sencilla razón, porque se trata de imponer un relato en el que se dice ETA ya es una organización de 4 gatos, apenas tienen armas, pero claro, es que en las 2 últimas operaciones policiales han aparecido cientos de pistolas, fusiles. Entonces, eso no conjuga con el relato, no aparecen las armas por ningún, cosa un poco curiosa. Pero ha pasado otra cosa muy importante, y es que el nivel de reacción en la sociedad francesa, en los medios de comunicación franceses y en la clase política francesa, ha sido de tal nivel que han tenido que poner en libertad a los 5 artesanos de la paz. Y yo creo que el gobierno francés ha tenido seriamente una discusión en su Consejo de Ministros sobre este caso, porque
tú me dices, ¿y qué va a pasar si otra vez pasa y tal? ¿Y qué va a pasar si, por ejemplo, quienes hacen la siguiente, estoy hablando a nivel de hipótesis, son diputados de la Asamblea Nacional Francesa, los van a detener? ¿Qué van a hacer? Entonces yo creo que esa es la vía, es decir, el pueblo al final ha tomado una decisión que es la que hay que respaldar y creo que aquí tenemos que respaldar. Voy a aprovechar que está usted aquí para que veamos juntos unas declaraciones suyas que fueron muy polémicas y que las hemos visto muchas veces en jaque y han suscitado también pues mucho debate. La izquierda independentista ha reconocido el daño causado, el PNV habrá hecho algo mal, digo yo, o tendrá una cierta responsabilidad en lo que ha sucedido en este país. Cuando se dice que en este país ETA ha matado, nadie lo va a discutir. Pero en este país ha matado ETA y se dice, bueno, y luego también han matado grupos parapoliciales como el GALE Batallón Vasco, también, pero también ha matado a la Guardia Civil, también ha matado a la Policía Nacional, también ha matado a los servicios de inteligencia y también ha matado a la Ertzaintza. Y entonces aquí no solo ha habido un agente que ha producido muertes en la historia de este país, ha habido muchos agentes que han producido muertes en este país. Fue afortunado hacer el escalonamiento, porque al día siguiente estuvo por aquí con nosotros Pello Urizar, sí. Nos dijo, hombre, yo creo que no debe hacerse una comparación en ese sentido. Pero es porque digamos, se le dio un enfoque. Eso levantó muchas ampollas, ya sabe usted. Bueno, pero a veces en este país también levantar ampollas suele estar bien, ¿eh? Porque si no es un país bastante con el cefalograma plano, ¿no? Y entonces lo que yo no hice una comparación, dije, todos son iguales y todos... Lo que digo es un hecho objetivo. Es decir, es un hecho objetivo, ¿no?, que aquí ha matado a todo el mundo. Unos dirán, pero el problema es de fondo. Y es que algunos no se atreven a decirlo, pero lo que piensan de verdad es que hay una violencia legítima, que es la del Estado. Y que, por lo tanto, cuando el Estado mata en nombre de la legitimidad democrática y una violencia ilegítima, que es en este caso la de ETA. Eso es lo que no se atreven a decir. ¿Y usted no cree que hay una violencia legítima y otra ilegítima? ¿Una violencia legítima del Estado? Eso es una discusión que yo solo podría hacer en presencia de mi abogado. Hombre, pues no está. Y como no está, no la voy a hacer. Pero quiero decir, pero no quiero enredarme en esto. Yo además traté de salirme de esa polémica porque el Endacari entró en esa polémica al día siguiente. Es decir, yo con eso no estoy diciendo que la Ertzaintza sea no sé qué o sea no sé cuánto, pero vamos a ver. Es que si no, aquí lo que se quiere es plantear un relato que sencillamente no es cierto, que no es verdad, que no es verdad. Aquí ha habido asesinatos de Estado, y los ha habido. Y aquí ha habido asesinatos por parte de la Guardia Civil, y los ha habido. Y eso, decir eso no es, oiga, es que usted... No, eso es poner encima de la mesa todas las verdades que han existido en el país. Eso no quita una especie de responsabilidad a lo que ha hecho ETA, ninguno. Pero vamos a ser... Porque a mí me preocupa una cosa, y es, si tú construyes el futuro sobre un relato que no se ajusta a la realidad, tienes grandes posibilidades de volverlo a repetir. Y entonces lo que decimos es, comisión de la verdad, que se ponga encima de la mesa todos los casos de violaciones de derechos humanos que ha habido en este país. Aquí se ha puesto encima de la mesa un informe que es del gobierno vasco, de 5.000 y pico casos de... Yo he sido torturado. O sea, a mí nadie te necesita que me explique qué ha sido eso. Yo fui torturado por la Guardia Civil durante 5 días, en Inchorrondo, al mando del general Galindo. Y esa es mi vivencia. Yo con eso no estoy diciendo que yo sea mejor ni peor que otros. Lo que estoy diciendo es que eso es lo que ha ocurrido. Y hay cientos de casos de denuncia con respecto a la Ertzaintza en casos de tortura. Es que eso no lo digo yo, es que lo dice el gobierno vasco. Entonces lo que digo es, oiga, eso tiene que estar encima de la mesa. El Endacari lo que dice es, ya, pero no ha habido sentencias judiciales. Coño, eso es lo que dice el gobierno del PP con respecto a la Guardia Civil. Exactamente lo mismo. Bueno, después de las elecciones de septiembre, usted hace esta suma. 57 diputados y diputadas de 75 dicen que esta es una nación que tiene derecho a la libre determinación. En la política convencional se utiliza permanentemente la idea de que hace falta gobiernos estables, gobiernos sólidos, gobiernos con amplias mayorías parlamentarias, gobiernos transversales. Pues bien, aquí hoy es posible hacer eso. Pero no fue posible hacerlo. ¿Sigue pensando que hay 57 Sin duda. que dan esa suma? Sin duda. No tengo ninguna duda. ¿Usted está convencido de que en el Carrequín Podemos o en el PNV o incluso en el H. Bildu todos tienen el mismo concepto de lo que es la autodeterminación? Salvo que alguien haya hecho innovaciones intelectuales en los últimos 10 años sobre lo que significa la autodeterminación. Lo digo a la hora de materializarlo, por ejemplo. Otra cosa es eso, pero yo lo que digo es, el Carrequín Podemos, el PNV y nosotros decimos que esto es una nación que tiene derecho a decidir, es decir, que tiene derecho a la libre determinación. Entonces, lo que decimos es,
Oiga, si nosotros nos ponemos de acuerdo, construimos un marco jurídico político en el que se recoja ese derecho, se defina al país como una nación, etcétera, etcétera. Y no necesitamos 2 años para hacer eso. Porque yo a veces tengo la impresión de que vivimos un poco el día de la marmota. Es que el otro día estuve con Jesús Eguiguren y me decía, pues si hace 20 años ya estábamos tú y yo en una comisión de autogobierno. Y digo, sí, es verdad. Y ahora volvemos a montar otra. Y digo, vale, perfecto. Pero yo lo que digo es, si podemos, nosotros y el PNV nos ponemos de acuerdo en eso. Y yo no digo que no haya que incluir al PSOE en eso. Si se quiere incluir. La siguiente pregunta era exactamente si... Lo veo difícil. Si, a pesar de esa mayoría de 3 grupos, ¿cree que puede salir adelante sin incorporar, por ejemplo, pues al eje del Partido Socialista? O... Yo creo que sí. Pues 57 sobre 75. Entonces, ¿qué más mayoría hace falta que 57 sobre 75? Somos el 70% de los votos, el 75% de los parlamentarios. ¿A usted, por ejemplo, le parece, digamos, Yo que no la digo vía, que no haya la vía que hacer catalana, o sea, el el ejemplo más parecido sería ahora mismo lo que está sucediendo en Cataluña, donde se anuncia además un referéndum para septiembre, una consulta para septiembre? A mí me gusta la vía catalana, no lo voy a ocultar. O sea, yo mis amores no los oculto normalmente. Lo que digo es, a mí me gusta la vía catalana, pero la realidad de mi país hoy no me permite hacer la vía catalana. ¿Por qué? Nosotros nos gusta la vía catalana, entre comillas, lo decimos porque nuestro punto de partida analítico es decir, no va a haber Estado español, ni ahora ni después, que acepte que somos una nación con derecho a decir. No lo va a haber. No lo va a haber. Entonces lo que decimos es, solo te queda la vía unilateral. Pero, principio de realidad, decimos, pero es que hay 2 formaciones políticas, la primera y la tercera de este Parlamento en Gasteiz, que dicen que hay que seguir explorando la vía del acuerdo con Madrid. El PNV porque cree que se puede conseguir un acuerdo con Madrid y el Carrequín Podemos porque cree que se puede reformar el Estado y es absolutamente legítimo lo uno y lo otro. Y lo que decimos es, bien, estamos dispuestos a hacer ese viaje con vosotros. Estamos dispuestos. Vamos a ir a la Comisión de Autogobierno y vamos a poner encima de la mesa una propuesta para negociar con Madrid, que desde nuestro punto de vista tiene que recoger lo que recoge 57 parlamentarios de 75, y es, oiga, esto es una nación que tiene derecho a decir. Y además nosotros incluiríamos una tercera propuesta que sería, y además necesitamos instrumentos de soberanía para hacer otras políticas económicas. Si nos ponemos de acuerdo con eso, vamos a Madrid. Nuestra propuesta es... ¿Y consulta sí o sí previa? Para nosotros sí. Sí o sí. Para nosotros sí. Ya, pero para nosotros porque sí. no es lo mismo. ¿Es una cuestión en la que se puede ceder para llegar a un acuerdo o no? Eso es una propuesta que a nosotros nos puso el PNV en sus papeles. En los papeles del PNV estaba la consulta previa. Entonces no es una invención nuestra, es que estaba en los papeles del PNV. ¿Por qué es la consulta previa importante? Porque cuando tú vas a negociar con el Estado, puedes hacerlo de 2 maneras. Puedes hacerlo entre una élite política parlamentaria, que dice hemos hecho en una comisión cerrada un acuerdo y venimos a negociar contigo, y entonces tú ya negocias de partido a Estado, o puedes hacerlo de otra manera, que es, primero, voy a elaborar el marco no solo en la comisión, sino voy a abrirlo a la ciudadanía, voy a abrirlo a los sindicatos, a las mujeres, a los jóvenes, a los universitarios, a los médicos, para hacer el marco que necesitamos y después lo refrendamos aquí. Y una vez refrendado aquí, vamos a Madrid a negociar. ¿Cuál es la gran diferencia? Que entonces ya, primero, yo no negocio porque Bildu o Podemos o el PNV hemos acordado esto. No, no, es que mi país ha elaborado un marco con el que está de acuerdo. Y entonces lo de limpiarlo como una patena es bastante más difícil. Sí, pasar el cepillo. Pasar el cepillo. Lo que se decía, pasar el cepillo. Eso se pasaba en las que iglesias decía Alfonso Guerra. Pero esto es de los carpinteros, pasar el cepillo. Ya, pero bien. Sí, es desgastar. A ver, Alberto. Sí, una pregunta, pero volviendo al tema de los presos del comienzo de la entrevista, hoy conocemos la apuesta por el debate para buscar excarcelaciones, salidas legales. Hay 2 líneas rojas que son el no a la delación y no al arrepentimiento. Pero ¿usted entiende que por parte de los presos también haya una necesaria revisión crítica de su pasado, de que el ejercicio de la violencia fue tremendamente injusto? No lo sé, no está contemplado en el planteamiento, ¿no? Pero yo creo que el colectivo ha reconocido el dolor causado. Hace tiempo que lo hizo, lo que pasa que es una cosa que se oculta, ¿no? Si lo tiene que hacer cada cual en nivel personal, pues queda a criterio de cada cual, ¿no? Pero a mí me parece que nosotros tenemos la impresión de que cada vez que damos un paso o que alguien da un paso, alguien propone un paso más. Y tenemos la impresión de que nos quieren tener trabados en lo que son
nosotros les llamamos, es un poco el lenguaje barroco, las consecuencias del conflicto, pero pueden ser la fase anterior. Es decir, aquí hay un interés en mantener al país en la fase anterior. Entonces yo creo que los presos van a dar un paso adelante y probablemente, probablemente si lo aceptan, que ahora vamos a ver exactamente cuál es la votación de los presos, porque son ellos y ellas los que lo van a decidir, ¿no? Una revisión del pasado. Bueno, yo no me opondría a una revisión crítica del pasado. Yo hago una revisión crítica de mi pasado. Lo que no observo es que otros hagan lo mismo, pero le pongo a eso una especie de enmienda parcial, y es que a la izquierda abertzale en este caso se le pide permanentemente un ejercicio de autocrítica, pero la autocrítica consiste en que uno mismo, como militante, como persona comprometida con su país, entiende que su país le exige de determinadas cosas. Esa es para mí la autocrítica. Lo que no es una autocrítica es decir, oiga, usted tiene que decir lo que yo quiero que usted diga. Y además usted tiene que pensar lo que yo pienso. Eso no es una autocrítica. Eso es la imposición de un relato y nosotros por ahí no vamos a pasar. Eukene Arana, que es parlamentaria del Elkarrekin Podemos. ¿A ti también te sale la suma que hace Arnaldo Otegi o no? Bueno, a mí me sale la suma de que creo que el pueblo vasco, la ciudadanía vasca, es lo suficientemente madura para decidir cuál quiere que sea su futuro. Y nosotras pensamos que es la ciudadanía la que tiene que elegir cómo quiere vivir los próximos años. Y para eso hay que hacer un marco, hay que abrir la ponencia y creemos también que los plazos tienen que ser, o sea, que no tenemos que correr, que tienen que ser los plazos suficientes para que la ciudadanía, para que los agentes sociales, la sociedad civil, jurídica y demás, debata, llegue a un acuerdo y en base a eso se haga la consulta y abramos camino para llegar a donde realmente el pueblo vasco decida. Ya, pero sí hubo posibilidad de intentarlo, presentar un candidato alternativo al Lehendakari Urkullu. Finalmente no fue posible y ahora que están los dos me gustaría a ver si podríamos saber por qué no fue posible, porque hubo además intentos hasta el último momento. Bueno, nosotros sí que hicimos el planteamiento, ¿no? Y planteamos, porque para nosotros y nosotras no era lo mismo entrar a un debate con los votos que iba a suscitar el candidato del PNV con el PSE, que eran 37, creo. Un 37-29 no es lo mismo que un 37-18. Y para nosotros era importante desde el inicio de la legislatura que eso se viera así. A eso me refería, porque sí que se podía visualizar que en algún momento dado había una oposición más. No fue posible, hubo un último intento, porque hubo unas declaraciones de Lander Martínez, creo yo, que abrió un poco la puerta, pero bueno, luego se volvió a cerrar. ¿Y en el Elkarrekin Podemos cómo se abordó esa cuestión? ¿Y las relaciones en general con Euskal Herria Bildu? Bueno, las relaciones yo creo que son buenas y hay muchas cosas que estamos de acuerdo, que es en blindar los derechos sociales de la ciudadanía vasca y en tener una consulta para decidir el futuro de Euskadi. Creo que nosotros optamos y creíamos que necesitábamos crear una oposición fuerte de izquierdas y hacer un muro frente al gobierno vasco, porque así lo creímos y seguimos creyendo en ello. Y creemos que además que hay una oposición buena y fuerte, que podemos conseguir que el PSE se posicione donde debiera y no seguir siendo el discípulo del PNV. Yeah. Y yo creo que vamos a poder conseguir en esta legislatura grandes acuerdos entre las izquierdas y vamos a poder frenar al gobierno vasco y en ello estamos. Yo no soy tan optimista con respecto al PSOE. No. Bueno, pero lo podemos conseguir, lo podemos intentar. Se pueden intentar muchas. Sí, usted era muy crítico además cuando hubo el pacto PNV-Partido Socialista, pero ya en las negociaciones con el PNV da la sensación de que al final, tal y como ha terminado, desde el principio los dos más o menos estaban diciendo no va a ser posible. No va a ser posible un acuerdo Euskal Herria Bildu-PNV, aunque nos interesa mantener la relación. Nosotros mantenemos la relación con el PNV. Lo que pasa es que nosotros desde el inicio observamos que la creencia del PNV iba más en el sentido de pactar con el Partido Socialista, por una sencilla razón, además que se explicaba con absoluta claridad. Es que si el PSOE no se ata a un gobierno con el PNV, el PSOE queda
fuera de cualquier tipo de acuerdo con el PNV, y entre el PSE, Podemos y H. Bildu hacemos mayoría en ese Parlamento, con lo cual, entonces era evidente que el PNV necesitaba atar al Partido Socialista, y luego el Partido Socialista tenía sus intereses propios. Nosotros lo que hemos manifestado es nuestra preocupación, porque lo que decíamos es, si tú pactas con el Partido Socialista, primero te atas y estrechas tu margen de maniobra en los otros campos, que puede ser de autogobierno nacional, paz y convivencia, e incluso en materia social. Si además, que es lo que estamos observando en los últimos tiempos, el Partido Nacionalista Vasco abre la vía del acuerdo con el PP, pues todavía se estrecha más el margen, ¿no? Y eso es lo que estamos observando últimamente, y eso es lo que nos preocupa, ¿no? Que sí es cierto que sí le podemos sacar los colores mucho al PSE, porque habrá momentos en los que se tendrá que posicionar realmente si quiere seguir con un gobierno continuista o unas políticas continuistas como son las del PNV, o se realmente aborda las políticas sociales que según ellos defienden. Sobre el modelo social, es verdad que se presentó un programa con unas medidas, pero si tuviera que definir a Euskal Herria Bildu, ¿qué es? Socialdemócrata como Euskal Alkartasuna, socialismo real como alternativa, el socialismo del siglo XXI que tanto ha pregonado incluso desde la cárcel, que hemos leído sus artículos. Pues yo creo que en EH Bildu hay una cosa que es importante resaltar, ¿no? Y es que estamos gentes que venimos de diferentes trayectorias políticas e ideológicas, ¿no? Y yo diría, ¿qué es EH Bildu? EH Bildu es una coalición de partidos que además ahora queremos que sea otra cosa, como Sortu, en el que coexistimos sectores que son socialdemócratas, comunistas, socialistas, incluso sectores que vienen de posiciones de los movimientos sociales más de base, que incluso tienen inspiración cristiana. Creo que es la unidad popular, algo que la izquierda abertzale ha reivindicado siempre, ¿no? Y entonces existe un programa de mínimos común. Le tienes que preguntar cómo se hace para no terminar como Podemos, que vamos a hablar enseguida de cómo está el patio en Podemos. No, le tienes que preguntar a la fórmula a ver cómo se hace para que no suenen las tortas. Debate democráticamente entre sus bases, pero de todas maneras, pues bueno, yo creo que la pluralidad en los partidos está bien, ¿no? Porque eso te alimenta y te hace crecer y tener la visión más abierta. Y luego nosotros sí que es cierto que planteamos unas políticas sociales concretas para desarrollar desde el gobierno, y bueno, el Partido Nacionalista Vasco las despejó. ¿Era un problema de dinero, de presupuesto público? Claro, pero es que el problema del dinero se dice, es que no hay dinero. Claro, es que con esta política fiscal tampoco lo va a haber la siguiente legislatura. Es que si quieres que haya dinero tiene que haber más ingresos. Hay dos formas de administrar los recursos públicos. Es o gasto menos o recaudo más. Y entonces nosotros lo que decíamos es, claro, es que si no abordamos un debate real y serio sobre la política fiscal, pues probablemente no vamos a tener dinero. Incluso con eso el PNV decía, ya, pero os calcularíamos eso, en los siguientes 2 años no lo vamos a poder hacer porque eso lleva sus ritmos, etcétera, etcétera. El PNV mantiene una posición que es, lo digo con absoluto respeto, que es la posición que mantienen todas las posiciones neoliberales y derechas del mundo. Es, oiga, mire usted, aquí solo hay una política. Una vez un refugiado de ETA me dijo, el problema que hemos tenido es que nuestro partido de derechas estaba muy a la izquierda con respecto a otras derechas, y eso nos ha achicado espacio. ¿Usted coincide con eso? Yo coincido con una cosa que es, además, creo que la comentamos con los compañeros y compañeras de Podemos, y es, Podemos se equivocaría si pensara que hablar del PNV es hablar igual que del PP. Es decir, entre otras cosas, por una razón fundamental, y es, el PNV estuvo en la guerra contra el fascismo, cosa que la derecha española no. Y solo por eso ya hay una diferencia sustancial. Es verdad que tuvo sus dudas al inicio y tal, pero no me voy a meter con eso, porque si no me voy a buscar un problema. Pero al final estuvo donde estuvo. Y después se dice, es que el PNV en materia social, esto lo ha dicho Julián Guita, que no es nada sospechoso, dice, hombre, la política social del PNV ya me gustaría a mí que la haría el PSOE en Andalucía. Esto lo ha dicho Julián Guita. ¿Eso es porque existe una vocación social en el PNV? Pues puede ser. Pero eso también tiene mucho que ver con que hay izquierda independentista en el país y que hay un movimiento sindical que, entre otras cosas, ha hecho 5 huelgas generales en el país. Y por eso, probablemente, en este país, los niveles salariales, los niveles de consumo están a otro nivel. Bueno, pues Arnaldo Otegi, eskerrik asko.